Hermann Bellinghausen, un periodista, cronista, ya lo ha comentado Oscar de Pablo hace un momento. Su trayectoria es muy nutrida, has publicado en muchos periódicos, en la de todo, has dirigido suplementos y ahora estás presentando esta novela que es un poco de mucho divertimento, no un poco, mucho. Es una especie de comedia, si se podría llamar así, tiene sus caris, distintos carices, ¿cómo se dice en plural? Carices supongo. Sí. Ajá. Pero a mí me ha hecho reír mucho, la verdad. Está bueno. Sí. Cuéntanos un poco, ¿qué te llevó de repente a escribir novela? Tú que te has dedicado a la crónica, a la poesía, a los artículos de opinión. ¿Qué te llevó a la novela ahora? Pues la verdad no supe muy bien qué pasó, nunca había pensado en escribir una novela, a lo mejor pensaba que algún día lo haría. Digo, para los que no me conocen, yo he sido periodista muchos años, pero también he publicado poesía desde hace muchos años también, y he tenido como muchas actividades, pero algo que me marcó mucho y sobre todo en la percepción de la gente fue que viví 20 años en las montañas de Chiapas con los zapatistas desde que se levantaron en armas. Y la gente se acostumbró mucho a verme como cronista, como reportero, además en situaciones un poco dramáticas. Me tocaron situaciones de masacres y de cosas violentas y también cosas muy sorprendentes y maravillosas. Y también por muchos años me he dedicado a divulgar la palabra de los pueblos indígenas. Trabajo en un suplemento en el periódico La Jornada, periódico del cual escribo desde el principio, soy fundador, y hemos trabajado ya van a ser 35 años, o sea, mucho antes de los zapatistas. Ya estábamos prestando atención a los pueblos originarios y con el tiempo desarrollaron una literatura propia, cosa que no existía, y de paso les hago la publicidad para otro libro que también está en el fondo, que es un libro de una amplia antología de poetas bilingües en varias lenguas de México, como en 40, incluyendo dialectos, que se llama Insurrección de las Palabras, poesía mexicana contemporánea en lenguas mexicanas. Bueno, de todo eso, y también he publicado muchos cuentos, tengo varios libros de cuentos y aparte he publicado mucho en la prensa, relatos, o sea, sí he trabajado la ficción. A veces la ficción se junta un poco con la realidad, a veces uno lo hace a propósito, a veces sin querer. La gente no sabe si lo que está contando es totalmente cierto o es en parte inventado. Ahora los escritores, los narradores sobre todo, están dedicados a una cosa que llaman la autoficción, donde con su propia vida se empiezan a inventar. Por ejemplo, si en la vida real no se ligaron a una mujer, en la novela se la pueden ligar, o ese tipo de cosas, ¿no? O si no tuvo hijos, pero hace un libro donde sí tiene, o al revés. Eso es lo que han dado en llamar autoficción, donde la gente cuenta manoseada, digamos, su propia historia, lo que hacemos finalmente todos todo el tiempo. Pero la novela que presento ahora no tiene nada de eso porque es puro cuento, o sea, salvo algunos detalles y algunos personajes que pueden parecerse a gente que conozco, la historia y los personajes son totalmente ficticios, cosa que creo que ha pasado un poco de moda en la literatura mexicana. Ahora como que tiene que ser muy real. Y bueno, en realidad yo he trabajado como periodista muchos años, pero también he escrito guiones de cine. Hay dos películas que yo escribí que están filmadas. Una se llama Ciudad de Ciegos, que son 10 historias que suceden en la Ciudad de México a lo largo de 40 años en un solo departamento. Y otra que se llama Corazón del Tiempo, que es una historia de amor actuada por indígenas en el medio de la rebelión zapatista. Es decir, y también son básicamente ficción, o sea, aunque puedan tener alguna referencia o bien literaria o bien de la realidad, son ficción. Esta novela la escribí un poco como, tal vez con un poco con el espíritu del cine también, y empezó solita, es decir, cuando ustedes la lean, es una historia que camina, los personajes van apareciendo, van haciendo cosas rarísimas. El primer capítulo, que es un poco largo, plantea un montón de situaciones pero en realidad yo empecé a escribir
como que iban cayéndome los personajes y los personajes empezaban a hacer cosas. La novela empieza con un hombre que se despierta a las 3 de la mañana y patea a su perro para sacarlo a pasear y salen a pasear en la colonia Narvarte. Toda sucede en distintas partes de la Ciudad de México y cuando están en un parque que está ahí en Doctor Vertis, debajo de un seto ve unas piernas y resulta que es una mujer inconsciente y la saca y trae un golpe en la cabeza y se la lleva a su casa. Y la mujer resulta que le dieron un batazo y se instala, pero ella es una chica que se porta mal, o sea, que tiene una historia de una chica mal portada, que es lo que vamos a estar viendo a lo largo de la novela, las consecuencias de su historia y los personajes que va encontrando. Primero el personaje que la encuentra, que a su vez tiene toda una historia, se dedica a una cosa bastante extraña que es donador de semen, entonces tiene muchísimos hijos, pero ese personaje que parece que va a ser muy importante después se va porque empiezan a aparecer mejores personajes. Aparece una enfermera que es de origen mayo, con la que establece un vínculo esta muchacha. La muchacha de la historia se llama Flor, una mujer de unos cerca de 30 años, que ya fue y vino y se ha portado muy mal, estudió literatura, pero en realidad se dedica es bastante chupa, se mete drogas, ya ha tenido una vida muy así. ¿Cómo? Anda desatada. Más bien anduvo desatada y ese batazo la baja. Y entonces vamos viendo la historia de su novio, que fue el que le dio el batazo, que es un mafioso, pero también empiezan a aparecer esta mujer, la que es la enfermera, que es de origen mayo y que es una belleza de mujer, resulta tener una media hermana que es una niña de 14 años, que se cree libélula y vuela, y es patinadora, y viven en Ixnahualtongo, que es atrás de la Merced, por el metro Candelaria, digamos, ¿no? Mercado de Sonora, es atrás del mercado de Sonora, la casa donde ellas viven. Entonces, y la historia empieza a llevarnos a distintos lugares de la ciudad. La casa del mafioso es, por supuesto, en Bosques de las Lomas, es un condominio alto. El tipo, pues, lo que quiere es hacer dinero, tiene negocios, se dedica al show business, tiene antros. No les voy a contar los detalles de la historia, pero empiezan, y luego aparece un maestro de la universidad, y como escenario aparece también la UNAM, la Facultad de Filosofía y la Facultad de Ciencias, y luego como hay Zoom y hay cosas, de pronto hay personajes que están en Chimalapas, o que están en otros lados, o que trabajan, hay un transvesti. Entonces es una fauna de la ciudad, y una particularidad que tiene, que también creo, así como les digo que no es autoficción, también, a diferencia de lo que está pasando tal vez incluso en la realidad, en la novela no hay muertos, o sea, ahora todo el mundo tiene necesidad de matar a los personajes, las películas, hasta las telenovelas, los libros. Es un recurso fácil. Y aquí no se muere nadie, aunque están a punto de morirse en algunos momentos, pero nadie se muere. Y en realidad, aunque no era mi intención, sí creo que quedó un poco como una comedia. Yo espero, ella dice que se rió, lo cual me da gusto. Además, no me he especializado nunca en ser chistoso en lo que escribo. O sea, no se me da el humor, hay otros que son así. No lo hiciste adrede para nada. Pero me salió así y creo que es la magia. De hecho, disfruté mucho escribirla y sobre todo la puedo volver a releer y me sorprende que todo eso haya caminado solito, porque los personajes iban apareciendo. Y yo sí se las recomiendo, creo que se pueden divertir y bueno, ahí está, no sé, Paco, buenas. Acá el editor de la novela, Paco Pérez Arce, qué bueno que estás que además somos conocidos de muchos años, fuimos editores a fines de los 70s, principios de los 80s de una revista famosa que hoy es infame, que se llama Nexos, y desde entonces nos hemos conocido y nos hemos encontrado, tropezado en el movimiento sindical, en las luchas y también en las casualidades. Entonces ha sido un gusto trabajar con él. Yo le ofrecí la novela cuando vi que él era el editor del Fondo de Cultura Económica y finalmente salió en una edición muy, muy simpática. Y entonces, bueno, no sé qué quieras decir, Paco. Hola. ¿Tú quieres decir algo antes, Dalia? Nada, que yo vi una secuencia de personajes muy interesantes, se van concatenando, se van relacionando conforme avanzan las páginas y de una manera muy simpática, con unos diálogos estupendos, yo creo que fluyen muy bien
y además están tejidos en el mismo párrafo, ¿no? De repente pone guiones de diálogo, de repente no, de repente en una misma línea hablan dos personas, pero uno ni se entera, ¿no? Casi, porque está tan bien construido, tan ágil, que sabes perfectamente quién está hablando porque está muy construido el personaje, ¿no? Entonces identificas enseguida la voz y fluye, te va llevando la historia de es una situación general de persecución. Este gandaya bateador de mujeres pues está decidido a encontrar a esta mujer que se le ha escapado de puro churro, ¿no? Tiene su teléfono, se lo secuestró como buen gandaya contra las mujeres, ¿no? Y la tiene incomunicada, ya no tiene a quién recurrir, y entonces pues se va dejando llevar pues, por donde cae en blandito, además, porque la rescata a alguien buena onda, un personaje ahí bien peculiar, bien desangelado, y luego una chava estupenda, maravillosa, muy atractiva, un gran personaje, Sabina, con una dulzura, un optimismo ahí al que se aferra a pesar de que no le ha ido bien o que la ha tratado la vida, la ha sacudido, pero ella es dulce, ¿no? Ella quiere aferrarse a la idea de que la vida es linda, y entonces esta chava Flor se va vinculando de una manera muy natural, digamos, y se entienden bien, se comunican como la psicología de las mujeres, dice el narrador, y ahí va, ¿no? Entonces, ¿qué más, Paco? Bueno, yo creo que hay que decir que es una novela que está muy bien escrita, lo cual Sí. no debiera sorprender conociendo la historia intelectual y política también de Hermann. Hermann es poeta y es más conocido como cronista. Es el gran cronista del movimiento zapatista. Si ustedes quieren entender cuál es, digamos, la atmósfera que se vivió del movimiento zapatista desde el 94 hasta nuestros días, pues tienen que leer las crónicas de Hermann Bellinghausen. Entonces tiene por un lado la pluma de un periodista y por otro lado la pluma de un poeta. Por eso es que la novela, él nunca había escrito una novela, pero por eso es que le salió tan bien, porque la crónica periodística, la crónica en general, pues está muy cerca de la novela, es un relato, es una narración, es una historia contada, en el caso de la crónica periodística, pues que acaba de suceder de manera inmediata, y en el caso de la novela, pues es llena de imaginación, lo cual da mucha libertad al escritor, ¿no? La novela te da la libertad de caminar por donde quieras y de inventar cosas y de hacer fantasías y de tener un personaje adolescente que se convierte de pronto en una libélula, ¿no? Entonces, No, y hasta el perro del primer personaje, de la primera persona que aparece en escena, digamos, aunque no sea teatro, pero en el primer episodio, tiene un perro que es un personaje también. Es impresionante cómo lo desarrolla en un ratito, ya hay una participación ahí clara, incluso del perro, ¿no? O sea, está muy bien trazado todo, yo creo que va creando la historia de mano de pequeños detalles, ¿no? la entrada es muy atractiva, por eso la novela se lee desde la primera página con mucho interés, porque uno no sabe a dónde lo está llevando el autor, porque el personaje que parece el protagonista de la novela, que lo despierta a su perro a las 12 de la noche y lo obliga a llevarlo al parque, y en el parque lo que encuentra es a una mujer noqueada con la cabeza sangrante. Entonces piensa, bueno, este es el personaje que nos va a crear, nos va a generar una atmósfera de violencia en la ciudad. No, el personaje no es la que está tirada en el parque, la que está ahí sangrando, es la que se va a convertir en el personaje. Pero eso no lo sabemos al principio. Pero además la pregunta, cuando ella le dice, no, es que me golpearon con un bat, me batearon textualmente, pues la pregunta es, ¿quién la batió y por qué? O sea, todo el tiempo cada personaje trae una nueva pregunta y así se va hilando la historia de una manera fantástica. ¿Y qué secreto sabe ella del gañán que la está persiguiendo, no? Ese es ¿por qué la quiere matar el novio que supuestamente la quería mucho? En fin, dinos algo, Hermann. Bueno, en cuanto a cómo está escrita, una cosa que puedo decir es que la escribí con mucha libertad.
Entonces cambia el tono, además cambian las voces que hablan, hay personajes que hablan mucho, hay momentos que es en tercera persona, pero digamos no seguí unas reglas muy exactas de redacción. Ahora claro, para todo lo que se ha escrito en los últimos decenios ya se puede hacer muchas cosas, el chiste es que salga, espero que aquí haya funcionado. Los diálogos sí es una novela estrictamente chilanga, los personajes yo creo que son muy extraídos bueno, al mismo tiempo son personajes muy raros, muy increíbles, pero una cosa que podemos decir de la Ciudad de México y en general de toda esta zona metropolitana tan grande, es que cualquier personaje es posible. O sea, uno inventa un personaje y ese personaje muy probablemente existe. Es decir, no necesitamos estereotipos, sino esos personajes que no existen, aunque algunos sí existen. Por ejemplo, en algún momento aparecen un par de doctores, que son en efecto dos doctores que fueron mis amigos, tenían una clínica. Entonces, aprovecho un escenario y unos doctores reales que eran bastante peculiares también estos doctores. Pero esos son personajes muy secundarios, muy paralelos. Los verdaderos personajes tienen, sobre todo esta chica está desaparecida, la está buscando distintas gentes y guarda secretos, ¿no? Un poco ese es el suspenso de la historia. Y va rebotando de historia en historia. Luego aparece otro personaje que es su mamá. Su mamá es una señora que está demente y que no la reconoce y está en una casa de campo. Y parte de la historia es la reconstrucción de una relación imposible con su madre demente y esta chica que pues seguramente le ha dado muchos dolores de cabeza a su mamá. A través de este personaje Sabina, que se vuelve como el estandarte de toda la historia, es una enfermera de origen mayo que tiene una historia de pasado violento, de abusos de los machos y todo, y que se viene a instalar a la Ciudad de México y que tiene ciertas dotes de chamana. Su abuela es chamana y es como una mujer mágica. Le pone Sabina porque aquella fue a conocer a María Sabina en su momento, desde Sinaloa, y entonces hay momentos en que sin ser una novela fantástica pasan cosas que son un poco fantásticas, como esto de que tiene cierta magia de chamanismo, o la niña que vuela o que dice que va a volar y hay toda una tipificación de las libélulas. Lo que quieran saber de las libélulas también está allí, y escucha a un grupo de rock francés poco conocido que se llama Los Limiñañas, y todo es así, son personajes, pero es de la prepa 6, su mamá es una hija de la República Española que vive en Europa, la dejó con su media hermana indígena, y entonces son muchas historias de mucha gente, y espero que no sea un revoltijo, sino sea una especie de historia coral de un evento que sucede en la Ciudad de México, digamos, a fines de los tiempos de Peña Nieto. Sería un poco el tiempo temporal. No, yo creo que va tejiendo más que un revoltijo, es un recurso. Es acudir a tantos personajes enriquece una trama, ¿no? Y es un recurso perfectamente válido y que funciona muy bien. Yo creo que sí se nota el oficio de alguien, un estilo, hay un estilo muy desarrollado, de una forma de escribir, de redactar, de construir las palabras, bueno, de construir una idea con las palabras, y este recurso de los personajes pues va trazando situaciones sociales, ¿no? Incluso cómo ella se vincula con la mamá, cómo lo percibe, con esta percepción agudísima de Sabina, que tiene este vínculo mágico con una tradición de su grupo, de donde proviene, su grupo étnico, y de Sabina, como ya lo mencionaste, María Sabina, y ella inmediatamente la lee, ¿no? Percibe en su actitud corporal, en su desmadre de andar jugando con fuego, de flor. Ella dice: a ti lo que te hace falta es una mamá, ¿no? Se le recarga en el hombro, ya exhausta de una noche terrible, de una experiencia de violencia muy fuerte, pero como además con un cinismo, ¿no? Porque ella no se arredra, ella está bien plantada, está bromeando, la acaban de batear y está bromeando, bueno, bromeando entre comillas, ¿no? Es como una actitud muy echada para adelante, muy dura, muy ruda,
y cuando la ve, conecta de una manera, inmediatamente se le va al hombro y ella le dice, tú lo que necesitas es una mamá, ¿no? Entonces se identifican y ella dice, Santo Freud, ¿no? ¿Cómo supiste, no? Pues porque tiene una percepción desarrollada y también tratan vínculos con los hijos como madres, el primer personaje, cómo habla de sus hijos, cómo se han deslindado de él, cómo él está casi prefiriendo vivir una vida vegetativa, ¿no? Dice, no, yo entre menos esfuerzo, ligar incluso le da pereza, dice, no, se necesita mucho tiempo, esfuerzo y dinero para ponerse a ligar. Entonces hay todo un trazo de personajes que enriquece una situación chilanga, como dices, de gente que está viviendo de noche, que anda en la calle experimentando, aventurándose, y yo creo que eso hace todo como dices, una novela coral, ¿no? Y llama la atención cómo viviste 20 años en la sierra y de repente aterrizas súper chilango. ¿Qué habilidad, la verdad? Bueno, soy chilango, pues que… No, claro, pero regresas a eso y lo aprovechas muy bien, ¿no? Mira, una cosa que no dije hablando de la historia intelectual de Hermann es que es el director de una revista, de un suplemento en La Jornada que se llama Hojarasca, que es un suplemento que justamente lo que hace es hablar todo el tiempo y darle voz a los pueblos originarios. Por eso no sorprende que la personaje es una heredera del pueblo mayo, por eso la chamana, y que se llama Sabina, pueblo mazateco, ¿no? De ahí viene el nombre de la Sabina oaxaqueña, que fue un personaje muy importante, sobre todo en el siglo pasado, todavía ahora, pero en el siglo pasado era un personaje importantísimo. Y entonces la idea que hay detrás, él dice que tiene un tono de comedia, en efecto a veces parece una comedia, tiene ese tono, pero yo creo que es algo más que una comedia. De repente tiene capítulos fantásticos, como cuando la personaje de la que hemos hablado se convierte en libélula y empieza a volar, y de repente tiene escenarios muy realistas y se combina, ¿no? Y lo que creo que construye la imagen es de una Ciudad de México en la cual hay personajes de todo tipo y estamos ahí todos y nos conectamos y quizá no nos conocemos bien, pero quizá cada uno de nosotros es bastante raro. Está el rancho presente en la ciudad, ¿no? Bueno, está presente. Bueno, por ejemplo, también hay momentos que son un poco parodia literaria. Por ejemplo, cuando la niña que se llama Camila se convierte en libélula, es un poco como la metamorfosis de Kafka, de hecho uso las mismas palabras, pero a diferencia del otro, que es un monstruo que va a sufrir terriblemente, aquí lo que permite es que la niña salga volando sobre la Ciudad de México y tenga participación, porque además el perro aparece al principio y al final, por así decirlo, pero al final, no lo planeé, pero así quedó, todos los personajes se reúnen, todos están juntos en el mismo lugar, en un parque, en ese mismo parque, en el parque donde la habían bateado, donde la habían tirado, ahí convergen todos. Lo cual le da casi también una vez más el tono de comedia, y el perro es el que resuelve el lío que traen todos, es el perro. Pero ese final que es para mí mismo es un poco sorprendente, porque ya no es común que la gente haga eso, de juntar a todos, es como de las novelas de Agatha Christie, que todos están al final y a ver quién es el culpable, ¿no? Pero aquí no Estoy es… desvelando los secretos de cada uno. No uno. es una historia policíaca en realidad, aunque hay cosas, pero no hay más que nada el misterio es cómo se va a salir del lío esta muchacha que está metida hasta acá en un problemón y ya embarcó a un montón de gente, porque es lo que pasa, que tiene un montón de aliados. Cuando la escribí no lo tenía presente, pero después he recordado que hay una película que me da la sensación que tal vez buscaba en esta novela, que es una película poco recordada, me parece, de Scorsese, que se llama After Hours, después de la hora, que es la historia de un tipo que es un tipo aburrido, que trabaja en una empresa de computadoras, pero hace en los 80s, y tiene una noche loca que no buscaba, por buscar a una muchacha, se mete en un viaje por un barrio de Nueva York, y la historia sucede
del fin de la, o sea, el comienzo de la noche al amanecer, y es una aventura frenética. Es un poco, aunque no tiene nada que ver la historia, pero es un poco el espíritu que entiendo que buscaba en esta historia, que es que algo como Alicia en el País de las Maravillas, se cae en el hoyo y empiezan a pasar un montón de cosas. Y empiezan a salir personajes fantásticos. Y esos personajes fantásticos no son fantásticos, son personajes que están allí en la ciudad, son reales, ¿no? Pero si le rascamos un poco a cada uno de nosotros aquí en esa, pues cada uno tiene una historia, unas raíces que no están tan a la vista, pero que si le rascamos un poco, ahí salen, ¿no? Eso que a menudo se llama el México profundo, eso está presente finalmente en la visión de esa ciudad que reconstruye a través de esta novela fantástica Herman. Es una de veras novela muy disfrutable. Si son lectores de novela les va a gustar, y si no son lectores de novela también les va a gustar, porque es una delicia estar leyendo esos personajes sorprendentes. A cada página hay una sorpresa, y eso se agradece mucho, Germán, que haya una sorpresa en cada página. Y ahora que he estado oyendo que comentan mi libro, porque no es la primera vez que lo comentan ellos, ya tenemos un contrato ahí, pero me sorprenden las cosas que dicen porque yo no me había dado cuenta de que, sobre todo me da gusto que por lo visto algunos lo disfrutan, porque es casi el verdadero valor de la literatura, de la lectura, es disfrutarla, y más cuando es contar historias, que tampoco nunca me he sentido, o sea, nunca pensé que yo me iba a dedicar a contar historias. Tengo amigos que desde jóvenes eran mucho mejores narradores, iban a ser, y algunos llegaron a ser novelistas. El mismo Francisco tiene muchas más novelas que yo, pero de pronto me sentí en capacidad de hacer esta novela, y a lo mejor de tantos años de dedicarme a todo eso, es como dicen, tanto va el burro a la miel que algo se le pega. Decías y el otro la día novela. que te habías permitido continuar, ¿no? Porque normalmente escribes cuento y muy acotado por el número de caracteres que suelen pedirse en los periódicos, y que ahora te permitiste, ¿no? Como soltarte un poco más e irte más a fondo, ¿no? En la historia. Bien fue dejar que corriera, no me preocupé nunca por el espacio. De hecho, los capítulos tienen extensiones muy diferentes porque no está pensado más que como novela. No es una suma de textos que se puede hacer un montaje. No, es una sola historia que me tardé, no me acuerdo cuánto, varios meses, y la fui transcribiendo, pero lo recuerdo como un trabajo muy divertido en un momento en que tenía algunos bloqueos de las cosas verdaderamente serias que tenía que hacer, porque también yo lo escribí como una forma, supongo, de evasión, y tal vez es un libro que se puede leer como evasión, aunque es una evasión que tiene que ver con, como él dice, con la realidad, o sea que tampoco se va de uno tanto, ¿no? ¿Sabes qué? Pienso que muy probablemente no tenías la intención de hablar, por ejemplo, de masculinidad y feminidad, pero si un lector lo percibe, pues podrá pensar de pronto que lo haces de una manera muy amena, ¿no? Porque no te pones a perorar, no te pones a echar sermón, ni mucho menos sobre un tema serio, y sin embargo tocas un punto, ¿no? Ahí dices, por ejemplo, haces que Flor diga, los hombres están cabrones, ¿no? O Sabina lo dijo, no recuerdo quién de las dos, pero están conversando ellas en la calle, ya cuando está relativamente a salvo, por lo menos del golpe que le han puesto tan tremendo, una mujer atiende a la otra, que a mí eso me gusta mucho. ¿Quién se hace cargo? Una mujer. Ante un inconveniente mayor que le pasa a alguien en la calle, que la encuentran tirada en plena noche en un parque, ¿quién se hace cargo? La chava, ¿no? El otro no, porque es un evasor total, ¿no? de cualquier compromiso. Se hace cargo la chava, y además es una chava, pues les decía yo al principio, como dulce, ¿no? Como con una intención de vida muy linda, ¿no? Y dicen, los hombres están cabrones, ¿no? O sea, están gruesos, siempre hay una cosa terrible, ¿no? Que van a hacer. Y en eso, como ellas además son guapas, pues llaman la atención en la calle, pero aunque no fueran guapas, igual les iban a decir, ¿no? Pasa un tipo y les dice, como están ellas abrazadas, como en un momento pues de conexión, ¿no? De amigas, de atracción incluso podría decirse, ellas
están abrazadas, se están oliendo el cabello, así de, ay, qué rico huele tu pelo, o qué bien me hace sentir en confianza o protegida, y de repente pasa un tipo y les dice, tortilleras, ¿no? Así, y yo me moría de la risa porque, ¿qué tal? Y entonces ellas se atacan de la risa también y dice, ay, te lo dije, nunca falta un idiota, ¿no? Que diga algún comentario o que haga algún juicio sobre una mujer, ¿no? Y eso me parece muy atinado porque yo me imagino que ni tenías una intención de hablar de un tema así de manera honda o tal vez sí, no sé, pero en todo caso te sale muy bien. Bueno, hay dos cosas. Una, en las películas que he hecho y en algunos de mis cuentos, me han dicho que generalmente los hombres son más mensos que las mujeres en mis historias. Suelen ser muchas veces historias de mujeres. Esta novela, repito lo mismo, los hombres creo que ninguno está a la altura de los personajes femeninos del libro. Y la otra es que las relaciones que se establecen, por ejemplo, en ningún momento me planteo que sea un libro feminista o que sea, No. pero en realidad un poco el asiento está en que las mujeres son las que llevan la fiesta realmente y también hay un tema que no es explícito, pero que está en muchos de los casos, que es el problema de la paternidad y los hijos. Los personajes son o malos padres o malos hijos. Entonces se trata un poco de la imposibilidad de una… no es el tema, pero todos los casos, los hijos que aparecen siempre tienen una historia muy enredada. Los padres lo han hecho mal o los hijos son unos desobedientes. Pero todo eso no era intención, es simplemente, yo creo que es que así somos. Así vivimos en la ciudad. Es que no es todos que sea… somos malos papás y malos hijos, y malos abuelos y al mismo tiempo buenos. Es decir, estamos así. Nadie es profesional. No es que sea intención feminista, es el relato de una ciudad y de un machismo que está ahí presente, ¿no? Claro, a veces un poco excesivo, porque una cosa es ser machista y otra cosa es darle un batazo en la cabeza a la novia, Sí, ¿no? Pero de todas maneras ahí está el machismo, eso no es que sea una intención feminista, es la realidad, ¿no? Claro, Sí, es una presencia que no se puede negar, ¿no? Además no me clavo en esos temas, simplemente es como lo que está pasando, no es una novela de denuncia tampoco propiamente. No. Digo, hay corrupción policíaca y cosas así, pero bueno, pues era lo normal, ¿no? Uno retrata lo que vive, lo que ve, lo que padece y lo que disfruta, ¿no? No hay modo. Pues bueno, no sé si haya habido muchos spoilers, creo que no, porque No. Creo que no se le contamos esperan. cosas, pero de manera tan puntual, A ver así si que no, por lo menos para que se no les se dan una antoje. idea. A menos para que se les antoje, la compren y la lean. No, es una novela muy disfrutable y de veras, aparte de que es muy barata, no me acuerdo qué precio tiene, Como pero 95 está en la colección pesos, creo. popular del Fondo de Cultura Económica, Que 95, y ¿no? Está en 95 pesos. 95 pesos. Una novela de veras muy disfrutable. Si se animan a leerla, no se van a arrepentir y no lo van a poder dejar, van a quedarse siempre con la idea de que, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sigue, no? Ya el colmo es que de pronto todos los personajes van confluyendo, como contó Germán al final, pero es de veras muy, muy disfrutable, se la recomiendo mucho. Y el autor también se la recomienda y Dania también se la recomienda. Yo sí, yo me la pasé muy bien, la verdad. Y oigan, acuérdense de que hay este otro libro de las palabras que reúne un montón de lenguas que están actualmente hablándose en la República o algunas en las que se han escrito mucho en años recientes. Es una recopilación de poemas que está escrito tanto en su lengua original como en la traducción al español para que cualquier persona que solo hable español pueda acceder a estos versos. Y lo interesante es que son poemas muy recientes, es decir, de hace un par de décadas para acá, no antes, quizá 3 décadas, ¿no, Germán? Sí, bueno, ya aprovechando el viaje vamos a anunciar el otro producto, No, claro, hay que Déjame ver si hay aprovechar. un ejemplar para mostrar. que es otro libro que también salió en el fondo recientemente, que de hecho es una segunda edición. Ese libro sí no es por mérito mío, pero realmente es un tesoro, se los recomiendo muchísimo. O sea, es un libro donde escriben gente, la mayoría joven, haciendo el esfuerzo de escribir en sus propias lenguas. Las lenguas más presentes son el náhuatl, por supuesto, el zapoteco de Oaxaca, las lenguas mayas de Chiapas, el maya de Yucatán, el otomí,
el mixteco, las variantes de mixteco, y la mayor parte de los poemas están escritos en el siglo XXI, porque antes no se escribía tanto, es decir, es un fenómeno completamente contemporáneo, es un fenómeno cultural único en el mundo. De pronto nace en pleno siglo XXI una nueva literatura o un nuevo grupo de literaturas en lenguas que no se escribían antes, la mayoría de ellas, y es sorprendente la modernidad, la claridad con la que hablan de las cosas. Es un libro grande, o sea, es un libro de 200, 300 páginas, que incluye más de 100 autores, muchos, sobre todo los más recientes, ya son también muchas mujeres, porque también refleja la revolución mental que han tenido los pueblos indígenas en las últimas décadas. Ha cambiado completamente su actitud y también su situación en la sociedad nacional, pero es porque dieron el paso adelante. Así como hicieron una revolución en Chiapas, también tomaron la palabra y decidieron escribir en su propia lengua. Esto, aunque está sucediendo de alguna manera en otros lugares del continente americano, pero en ningún lugar como en México. O sea, México tiene una razón, no sea cual sea, que sus pueblos decidieron escribir en su lengua. Entonces ahora hay una literatura muy sólida de los otomís, una literatura muy sólida de los celtales, de los otziles, que está en desarrollo y de pronto chafean, pero bueno, han pasado muy pocos años y realmente lo que ha ido creándose, ahora ya empieza a haber cine, ya están haciendo cine en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero. Entonces ese libro es un espejo, digamos, de lo mejor de los pueblos originarios de México, que es su amor a la vida y su amor a la palabra. Unos hablan de la tradición, otros hablan de la vida cotidiana, unos hablan de la condición de mujer o de indio, otros hablan de mitos, hablan de los animales. El primer poeta habla de la combi que lo lleva a su pueblo, y la última habla de un lagarto. Es decir, todos los temas pasan. Hay poemas eróticos, poemas de muerte, poemas que hablan sobre la propia lengua, hay un epígrafe por ahí de una poeta tarahumara, Raramuri, que dice que México es un jardín de flores y que las flores son distintas porque son los distintos idiomas. Entonces la literatura vista como una cosa floral me parece también muy, muy, muy propositivo. Al mismo tiempo yo siento que ha habido un periodo, después de la gran literatura mexicana del siglo XX, que algún día será vista como un pequeño siglo de oro o por lo menos de plata de la literatura mexicana, actualmente hay un cierto pasmo, hay una pérdida de brújula, las nuevas generaciones no tienen la contundencia de… Yo coincido en eso. Sí. De Carlos Fuentes, de Octavio Paz, de Monsiváis, de todos los escritores del siglo XX que crearon un cuerpo literario fenomenal en México, que no había tenido en su historia. Y el siglo XXI no va tan bien porque un poco somos nosotros los herederos de toda esa tradición y a lo mejor nos toca simplemente seguir haciendo bien la tarea para que nos pongan palomita los escritores que ya se murieron además. O sea, yo siento que muchos escriben como para que le gustara a Octavio Paz o para que lo aprobara Monsiváis o para que lo reseñara a José Emilio Pacheco, pero ya se murieron, ya no están. Entonces es como una generación huérfana. Y en ese escenario que no es totalmente negativo, creo que hay por supuesto cosas que valen mucho, como las nuestras, pero el hecho es que los poetas indígenas de pronto están hablando, y también empieza a haber novela, de lo que verdaderamente importa. Tienen mejores temas que la literatura dominante. Mientras los poetas dominantes están muy dedicados a la forma y a hablar de lo bello y del detalle y un campanario, los poetas indígenas están hablando de la vida, están hablando de lo urgente, están hablando de la conservación de la tierra, pero no lo están hablando desde una ideología, sino desde la relación vital que tienen con la tierra y con los recursos y con la propia lengua, que es parte de la creación de todo, es que están creando una lengua que puede ser más antigua que el español, pero que nunca se había escrito, y de pronto es como si llegaran a una mayoría de edad estos idiomas. Bueno, es un libro bien importante, como es bien importante hoy la reivindicación de la cultura de los pueblos originarios, como se le llama, los pueblos indígenas, porque a pesar de que hay este renacimiento de la literatura indígena o de los pueblos originarios, es cierto y lo muestra muy bien
Hermann en el prólogo de ese libro, que lamentablemente no está aquí, pero si se lo encuentran, no se lo pierdan, es un fenómeno la literatura indígena, pero las lenguas indígenas, unas más y otras menos, están en riesgo de desaparecer, están en un proceso de pérdida. Se supone, se habla de que hay 68 lenguas en nuestro país, pero de esas 68 hay por lo menos 20 que están a punto de desaparecer, que no van a sobrevivir 50 años más. Entonces, sí hay un renacimiento, pero también hay la necesidad de que la nación, todos nosotros, la veamos esa literatura indígena para tratar de que sobreviva. Está sobreviviendo, va a sobrevivir por ellos mismos, pero la sociedad nacional tenemos ese compromiso o esa obligación, o tendríamos esa tarea, no habla de obligación, de reconocer la existencia de estas culturas originarias, y el libro de Hermann muestra esta riqueza nueva de la literatura indígena en el siglo XXI. Entonces, bueno, creo que podemos terminar la plática. Si alguien quiere hacer algún comentario o quiere preguntarle algo a Hermann, seguramente se los va a contestar. Y bueno, yo nada más aprovechando un momento que los temas que abordan en los poetas de esta antología son como distintos ligeramente a lo que uno está acostumbrado, sobre todo si vive en la ciudad, ¿no? Porque hay otra perspectiva de la realidad, me parece, si uno está en otra atmósfera, se fijan en detalles que nosotros no nos vamos a fijar si estamos en otro ámbito, ¿no? Y eso me parece también muy atractivo, porque es como asomarse a otro entorno, es como irse de viaje, es como explorar otras latitudes. Entonces, también para quien quiera descubrir cosas distintas, pues también es muy, muy, muy buena sugerencia. Son poemas de versos cortos, claros, sin pretensiones, y simplemente hablar de lo que les interesa y nada más. Bueno, además una cosa que puede suceder, lo cual también es motivo de entusiasmo, es que es un libro que a lo mejor pronto se va a hacer viejo, porque sigue escribiéndose. La siguiente vez que alguien haga una recopilación equivalente, va a tener mucho más trabajo. Ahí está el libro, mira. Ay, qué bueno, que sí lo encontraste. Va a tener mucho más trabajo, estupendo. porque es algo que algunos ¿Pero ese han libro dejado de es tuyo o está en venta aquí? No puedo creer que no esté en venta aquí, caramba. Bueno, a ver, tráelo para que lo vean acá. Además la portada les quedó bien buena. Gracias, qué oportuno. Muchas gracias. Es una edición muy bonita. Es con unas de estos cuadros que hacen con estambre los birrárica, conocidos como Con huicholes. cera, ¿no? No es como De hecho con está cera lleno de peyote, Campeche. la portada es puro peyote. Que ya ven. También este es un libro de gente que se porta mal. Es de estas artesanías que se hacen con cera de Campeche y se va pegando el estambre, ¿verdad? Está padrísimo, sí. Coras o huicholes o… Birrárica. No, pero hay otros pueblos que están dentro de los huirrárica. Bueno, es que una cosa que ha pasado, el libro ayudará a entenderlo, es que a los pueblos ya no se llaman como se llamaban o como los llamábamos. Está Porque recuperando. todos los nombres que tenían eran de alguna manera infamantes. Por ejemplo, el tarasco era un insulto, es decir, era como tarado, y ahora se llaman purépechas. Antes se llamaban purépechas también. No, Antes bueno, de son ser sus llamados nombres tarascos. originarios, digamos, han recuperado. Se recuperó. Los mixtecos no se quieren llamar mixtecos, sino tunsabi, ñusabi. Los otomís son ñañú, ñujú, ñató. Y así tienen, los birraricari son los huicholes. Tal vez los nahuas, los mayas de Yucatán no insisten tanto en cambiarse de nombre, porque también son los pueblos dominantes Claro. históricamente. Los zapotecos a su vez se dividen en varios. Entonces, una de las cosas que han recuperado, si han recuperado su palabra, es porque han recuperado su nombre. Entonces ya no se llaman, hay casos excepcionales como el chamula. El chamula es un pueblo tzotzil que lo llamaban así porque eran las mulas de los españoles.
pero lo han vuelto una causa de orgullo, es como chicano. Y la identidad chamula es una identidad particular, tzotzil y maya, tremenda. O sea, son tremendos los chamulas, son como japoneses, como, no sé, y tienen la identidad del insulto. Ellos no se cambiaron el nombre, porque el insulto lo volvieron un motivo de orgullo, pero ese es un caso particular. Muchos lo que han hecho es recuperar la dignidad al recuperar su verdadero nombre. Los chichimecas también reivindicaron su nombre, que era un insulto, eran los salvajes del norte. Pero bueno, esa historia tenemos que estarla viendo, ¿no? La historia de los pueblos originarios, el presente, no la historia, el presente de los pueblos originarios. Y para eso ese libro de Hermann es realmente importante. Muchas gracias. Gracias por venir y por aguantar, no se fue nadie. Está bien.